Cecilia Giacomini es doctora en química y trabaja con glicoproteínas. ¿Qué es eso? Escucha este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Florianópolis, Brasil. Para este episodio me senté a conversar con Cecilia Giacomini en el pasado en Montevideo, Uruguay. Cecilia es doctora en química, docente grado 4 del área bioquímica, Departamento de Biociencias de la Facultad de Química, y su investigación se centra en el trabajo con enzimas que modifican carbohidratos, tanto en forma soluble como inmovilizada. En su tiempo libre le gusta leer, hacer ejercicio y compartir actividades con la familia. Hablamos de su investigación, de los vericuetos de la vida de la investigación y, como siempre, del éxito y del fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Cecilia, muchas gracias por regalarme tu tiempo en este momento tan cerca de fin de año que ya empieza la bajada y es terrible. De acá a diciembre no paramos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, digo. En eso, liberando cosas y tratando de llegar, digo, ¿no? Bueno, vamos a empezar por capaz que lo más general, que es la bioquímica, y después vamos a hablar un poquito más de tu investigación en particular. Que yo sepa, y esto puede estar equivocada por mi memoria, sos la primera persona de bioquímica que entrevisto. Sí, eso no se digo, pero... No, puedo estar equivocada, pero de Facultad de Química seguro. Entonces me gustaría que me cuentes un poco de qué es la bioquímica, qué te gusta a vos de la bioquímica que hace que un buen día decidiste entrar a la cátedra y te quedaste. ¿Cómo la vivís vos? ¿Qué es? ¿Qué significa para ti la bioquímica? A mí, para ver, si vamos a lo que significa la palabra bioquímica, para mí siempre fue como el nexo entre la biología y la química. Uh-huh. Yo cuando empecé a estudiar o elegí la carrera, me gustaba mucho la parte biológica. En algún momento pensé en hacer medicina, después reconocí que no tenía madera, y bueno, como que la bioquímica, también me gustaba la química y es como la conjunción, y es como la química de la vida, y es, la vas estudiando y es ver cómo es maravilloso cómo la naturaleza diseñó todo, y cuanto más uno aprende, somos como una fábrica, somos una máquina, bueno, ustedes lo ven con química, sí. Además, somos química, todo el tiempo somos química y reacciones biológicas, y que depende de que esa química funcione a la perfección. O sea, porque cualquier cosa que falla, si bien la naturaleza tiene sus mecanismos para arreglarla, es como que una cosa ínfima puede llegar a descontrolar todo, ¿tá? Y nada, es como maravilloso a veces descubrir cómo funcionan las cosas y después cómo podés aplicar eso para otras cosas. Es como siempre estar aprendiendo, digo. Ahí va, sí. A mí fue una de las materias que más me gustó después de recursarla. Es compleja, no es fácil. Sí. Porque requiere de entender muchas cosas. Digo, a veces cuando uno habla con los estudiantes, y es una materia que si la querés estudiar de memoria es imposible. Y acá en química se dicta de una manera particular, distinta a otras facultades, porque se apoya en la química. Claro. Entonces, es como yo siempre le digo, si ustedes se apoyan en la química y en razonar lo que es una oxidación, lo que es una reducción, lo que es una hidrólisis, es más fácil de seguirla, digo. Es más fácil de cerrar todo el ciclo. Pero lleva tiempo. Es de esas materias que no la puedes estudiar en una semana porque necesitas entender cómo funciona la mecánica, incluso de todo el organismo, para saber cómo cierra. Sí, en mi experiencia fue eso. O sea, me parece una materia hermosa, yo aprendí pila, pero la primera vez que la cursé fue un pánico total. Hasta que llegué a integración del metabolismo. Integración del metabolismo es probablemente la clase que más me gustó de toda mi carrera, porque tiene esa cosa de vos decís, estás todo un semestre aprendiendo como las partes y al final te dicen, ¿viste todas estas partes? Así se juntan y esto es lo que entra y esto es lo que sale y esto es lo que pasa y es como que te explota el cerebro, está de más. Sí, yo te diré que quizás aprendí bioquímica cuando concursé. Cuando concursé
dije, ¿yo cómo hice para salvar si hay cosas que recién las estoy entendiendo ahora? Digo, porque hay procesos que requieren de ir, y bueno, esa experiencia que me pasó con tu vida, yo trato de alguna manera cuando doy las clases de tratar de ir anticipándome a esas cosas que cierran y ir recalcando las cosas, porque a mí me pasó, obviamente el material ha cambiado, ahora hay otro montón de cosas. Yo cuando la estudié así como vos decís, compartimentalizada. Sí. Y recién al final dije, ups, y ahora se junta todo esto. Y después encontré otros libros que no había en ese momento, que ya es como que te van enseñando que eso ya se junta con otras cosas. Sí, que igual, a ver, podría haberme dado cuenta, ¿no? Porque es tipo, es bioquímica, estamos hablando de los procesos del cuerpo. En algún momento tenés que caer de que las cosas se juntan. Pero lleva un tiempo, porque primero tenés que entender qué es lo que pasa y después tenés que entender que todo está conectado. Digo. Claro. ¿Qué es eso? Digo. Todo está conectado, digo. Sí. ¿Vos sabías que querías entrar al área de bioquímica o fue más una casualidad? ¿Estaban tus amigas ahí? ¿Dijiste, vamos a eso? ¿Cómo llegaste? Yo cuando empecé la carrera me perfilaba más o me imaginaba más en la parte de análisis clínico. En una época que la carrera, por ejemplo, bioquímico clínico no existía. Porque bueno, mi madre era bioquímica clínica, ya había estudiado en Argentina, y uno como que va escuchando de chico las experiencias. Y cuando empecé a estudiar la carrera, resulta que dije, no, esto no es. Cuando uno empieza a ver, dije, esto no es. Y bioquímica, cuando la cursé, me encantó. Se me dio una situación de que yo venía estudiando, me tranqué porque perdí un curso, no pude cursarla en el momento. Ese año me dio tiempo para ponerme a tiro con toda la carrera. Y cuando la dije, bueno, es como si arrancara de cero sin haber exámenes, sin nada. Y la estudié con ese tiempo que vos y me encantó. Y bueno, en ese momento quería ya insertarme en la parte laboral de química, yo trabajaba en otro lado. Golpeé la puerta a ver, digo, si había, porque había un llamado, no hubo un llamado en ese momento, hubo un proyecto. Y bueno, y ahí entré sin siquiera saber lo que era la investigación. Mi cabeza ni siquiera estaba pensando en hacer investigación. Bueno, después uno se va enganchando, va surgiendo una cosa por otra y bueno, se va encaminando por ahí, digo, fue como que va fluyendo, digo. Ahí va, entonces fue como medio fortuito, si querés. Sí, yo nunca entré pensando, ni siquiera en ser docente universitario cuando entré, no era mi meta, uno va descubriendo que existen otras cosas que no se las había planteado, y menos la investigación, que cuando yo empecé, estamos hablando de año 93, 94, acá aparecían los primeros proyectos grandes de PDT, las primeras dedicaciones totales, o sea, no existía acá, digo, y en ese momento había yo empecé a trabajar con el profesor Batista, él recién, y siendo casi grado 4, había asumido la DT, recién empezaba como esa mecánica que ahora tiende a tener, o lo que tiende a ser un sistema de investigación más organizado acá. Claro. Entonces es como que uno entró como sin darse cuenta. Sí, es tremendo porque yo lo viví totalmente desde otro lado. También entré al sistema de investigación, estamos ahí como que quiero salir pero te gusta, entonces no salís. y parece como que ya está instalado y como que estuvo desde siempre, pero en realidad no, es algo que se fue construyendo recientemente, es algo nuevo. O sea, la ANI es algo nuevo, la CSIC es algo nuevo, todas estas organizaciones y estas cosas de apoyo a la investigación son relativamente nuevas en el país. Muchas veces me he preguntado, si volviera a tener 18 años entraría, y no sé, porque cuando yo entré no estaba pensado todo eso, yo fui mutando con el propio sistema, digo. Claro. Sí. ¿Y vos entraste ya en el área de proteínas o empezaste a investigar otra cosa? ¿Cómo llegaste a estudiar específicamente glicoproteínas? Pues a ver, cuando yo entré, que ya te digo, golpeé un día, hablé con el profesor Batista, él me dijo, bueno, mira, hay llamados a cargos docentes, pero hay gente que ya tiene más antecedentes, te puedes presentar, pero seguramente hay gente más formada que ya entre. Pero yo me presenté a un proyecto que me salió y en poco tiempo voy a hacer llamados para estudiantes que participen en el proyecto. Si te interesa, te aviso, te presentás. Bueno, me presenté. Incluso en ese momento él tenía, esto funcionaba de otra manera muy, muy distinta, tenía una financiación de IPIX, que era una agencia sueca, en una época que las cosas se manejaban distinto, le giraban la plata a él y él manejaba. Me dijo, bueno, me dice, si estás interesada igual,
yo te puedo contratar, porque no eran contratos oficiales, con esos fondos que él tenía hasta que me salga el proyecto, y ahí empecé a trabajar, y en ese momento el proyecto que él tenía era para inmovilizar la enzima beta-galactosidasa en soportes sólidos, por lo que él trabajaba, y aplicarlas a la hidrólisis de lactosa, que es el azúcar de la leche, para lo que hoy en día tenemos en el mercado leches que son lactosa hidrolizada o deslactosada. En ese momento acá no había en el mercado. Era un poco trabajar en eso y ver la viabilidad de unir la enzima a un soporte y que se pudiera desarrollar un proceso en columna. Ahí empecé yo a trabajar con enzimas que actuaban sobre un carbohidrato que era la lactosa. Claro, entonces, para personas que cursamos bioquímica pero todavía no sabemos del todo, la idea es tener una proteína como atrapada para ponerla a trabajar para vos. Es como tener una proteína, podríamos decir atrapada, y hay distintas formas de atraparla. Atraparla es como, puede ser encerrarla dentro de una malla o una red, como si fuera una especie de calderín que yo cierro, la malla esa donde se ponen las frutas y las verduras, digamos, para que no se me escape y yo la pueda usar en forma continua y no me esté contaminando mi producto. Claro. O la puedo sujetar de una forma más fuerte, como lo que es un enlace covalente, como si yo la atara al soporte para que no se me escapara. Y así hay distintos tipos, de estrategias para inmovilizar, es decir, dejar que la enzima quede unida al soporte, que pueda catalizar una reacción, pero que yo no la pierda, o sea, que pueda volver a utilizarla, porque la ventaja que tienen las enzimas es que la enzima no participa en la reacción, acelera la velocidad con la que ocurre, pero ella misma se regenera y puede volver a acelerar otro ciclo, pero si la tengo en solución, se me va con el producto. Claro. Y no la puedes usar, entonces... No la puedo reutilizar. Sí, no la puedes reutilizar. O sea, la puedo usar, pero no reutilizar. Claro. Y bueno, que se vaya con el producto puede o no tener consecuencias dependiendo de la naturaleza de la enzima. A veces no es un problema que se vaya con el producto, solo que si es muy cara no la puedo reutilizar y es un costo mayor. A veces es muy barata y es más fácil porque es una proteína más, siempre que venga de microorganismos que no sean patógenos, puede no ser un problema, claro, que quede en solución. Eso habrá que ver, depende los costos y lo que uno quiera, Sí. Y decimos muy alegremente inmovilizar, poner, sacar, pero esto estamos hablando de moléculas. Sí. No hay pincitas que vos las agarres y las pegues con mucho cuidado con la gotita. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí viene un poco lo que yo te decía de la química. Ajá. Tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Las proteínas son moléculas, pero son macromoléculas. O sea, a diferencia de la molécula de agua, que tiene un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, una molécula muy chiquititita, la proteína es muchísimo más grande. Está formada por unidades estructurales, que es un aminoácido, que la característica de un aminoácido es que tiene un carbono unido a un grupo carboxilo, bueno, no se va a entender, pero un grupo carboxilo, a un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. Y esa cadena lateral tiene distintas características y esas cadenas laterales pueden reaccionar con otras moléculas. A su vez, esa cadena larga que tenemos aminoácidos se ubica en el espacio. Yo a veces pongo el ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos un Lego, que el aminoácido es un Lego, y que yo con ese Lego puedo construir muchas cosas que funcionan siempre que estén en esa disposición en el espacio. Y si yo sé, y hoy en día hay muchas técnicas porque las proteínas se han logrado cristalizar, es decir, como que sacarle una foto de cómo están ubicadas, y se sabe qué aminoácidos están en su superficie, y cuando no se sabía lo hacíamos a ensayo y error, a ver qué pasaba. Yo sabía que determinadas moléculas podían reaccionar con otras que estaban en el soporte y hacer como un clic y que queden como unidas, ¿no? Pero implica entender la química, implica entender que es una molécula, más allá que es una molécula biológica, no deja de ser una molécula. Eso sería más o menos lo de determinar la estructura. Antes vos tenías como una casa hecha de Legos y podías ver las paredes de afuera, y ahora podés ver de repente cómo está construida por adentro.
Sí, yo creo que antes ni siquiera sabía lo que había. Voy a poner un ejemplo que tuve la oportunidad de ir a Milán y ir al Museo de la Ciencia y la Tecnología en Milán, que si no me equivoco se llama Leonardo da Vinci, bueno, y tiene una sala con imágenes, no sé si holográficas, y había una que representaba a Pasteur, queriendo hacerle entender a la gente de su época que había que lavarse las manos porque en las manos teníamos unos microorganismos que causaban enfermedades y la gente se le reía y no le creía porque los microorganismos no los podemos ver. Bueno, claro. Las proteínas son todavía más chicas que los microorganismos porque están adentro de los microorganismos. Y nada, esto es maravilloso. Cuando uno ve cómo se fueron descubriendo las proteínas, lo primero que descubrió Pasteur es que adentro de las levaduras, por ejemplo, las levaduras eran capaces de degradar, por ejemplo, alimentos, azúcares, proteínas, pero al principio pensó que era algo propio de la levadura y que la célula tenía que estar viva para que pasara eso. Después se fueron dando cuenta que si rompían la célula eso seguía pasando, o sea que adentro había algo, pero no se sabía qué era, que era capaz de degradar, por ejemplo, el almidón o la carne o una proteína. Y así como se fue avanzando con pequeñas observaciones, hay algo, y la palabra enzimas viene de enzimo, que es en la levadura. Hay algo en la levadura que hace tal cosa. Y así en 100 años se fue avanzando con cosas hasta que después se probó, que esas cosas eran proteínas y que tenían esa estructura. Y son postulados, y en la ciencia pasan muchas cosas que de repente uno va a leer y se postula una cosa que después dijimos, ups, cuando aprendimos no era así como yo decía. Antes pensamos que era esto y después me di cuenta que era otra cosa, digo. Y bueno, y eso es como ir afinando la lupa, ¿no? E ir viendo hasta lo más chiquitito. Y hoy tenemos, porque claro, esto es una conjunción de ciencias, ¿no? Gente que trabaja en la parte más informática, que desarrolló programas que te permiten, en base a esa estructura que se conoce, que es rarísimo, yo de eso no sé nada, pero se representan estructuras de coordenadas. Uno va y es un archivo de texto que te dice la ubicación de cada átomo en el espacio y con eso se puede reproducir una imagen. Que hoy en día hay visualizadores, si uno entra en bases de datos como el PDB y se representan las proteínas como si fueran hélices. Hay distintas formas de representar las proteínas y hay programas que te permiten predecir, bueno, si yo tengo este sustrato, ¿cómo entraría en el sitio activo de la enzima? Son predicciones, ¿no? Que después hay que probarlas experimentalmente. Claro. Y hoy lo último que salió ya es el AlphaFold, que vos le decís, si tengo una proteína, me construyo una proteína así, ¿cómo se va a plegar en el espacio? Que es el sumum del sumum. Y ahí hay gente trabajando que obviamente sabe química, pero también sabe informática y sabe otra cosa. Entonces, claro, hoy, lo cual tiene su peligro, hasta podemos jugar a ser dioses y a predecir lo que la ciencia haría, digo. Bueno, hay un juego, el Foldit, no sé si lo conoces. No, digo. Es uno de mis proyectos favoritos, es un proyecto de ciencia ciudadana de antes de que las computadoras tuvieran esta capacidad de analizar y procesar datos que tenemos ahora, porque es impresionante lo que hay ahora. Las computadoras que tenían llevaban mucho tiempo para predecir. Vos le decías, tengo esta cadena de aminoácidos, tal y tal, bueno, ¿cómo se va a plegar? Y te proponían cualquier cosa, y era una porquería, vos decías, no sé qué. Entonces un grupo de investigadores que lo convirtió en un juego para que la gente, cualquier persona que quisiera, jugara. Entonces te daban una cadena, no te decían que era una proteína, y vos tenías que doblarla, por eso se llama Foldit. Y después que vos la doblabas, tirabas la propuesta y te decía qué tan efectivo era ese plegamiento de la proteína que vos no sabías que era una proteína. Y así empezaron a dilucidar un montón de estructuras porque tenían a miles de personas que se colgaban a jugar y a tratar de hacer high score. Y claro, y de repente de algoritmos que predecían. Claro. Entonces probaban, decían, bueno, tengo a 1000 personas que llegaron al mayor puntaje con esto. Vamos a probar esto, y lo terminaban probando. Ahora está la inteligencia artificial y todo eso, que es un montón. Y hay que saber usarla, digo. Pero bueno, digo. Sí. Pero bueno, ese es uno de mis proyectos de ciencia ciudadana favoritos.
porque es como tan interesante. Pero bueno, entonces, pasamos de la leche deslactosada, inmovilizada, lactosa, y ahora no estás en este proyecto, estás trabajando en otras cosas. ¿Cuáles son? Bueno, cosas que se fueron enrabando, Ajá. porque fueron surgiendo. Yo estaba trabajando con esa proteína en la hidrólisis de lactosa. Yo, en ese momento llegó un punto donde dije, bueno, yo empecé trabajando siendo estudiante, me había recibido y empezaba acá en Uruguay el tema de poder hacer los doctorados acá. Hasta ese momento la mayoría de la gente que hacía doctorado salía al exterior, digo, ¿no? Yo en ese momento ya estaba embarazada de mi primera hija, yo tenía una familia acá, no era mi proyecto ahí, pero estaba la posibilidad de hacerlo acá. Dije, bueno, tengo que tomar una decisión, ¿no? Porque acá eso es como muy polarizado. Espero que algún día cambie, o me voy para la industria o me quedo acá, pero parece que uno toma decisiones que se abren completamente, que espero que algún día eso cierre un poco, que uno pueda moverse de un lado al otro. Dije, bueno, ok, voy a hacer el doctorado. Batista me había propuesto, y esa es una de las cosas que uno va viendo también de lo que hemos mencionado después de las frustraciones, tratar de trabajar en la inmovilización, activar, porque para que una enzima se pueda inmovilizar un soporte, tenemos que generar las estructuras en el soporte para que se activen, activar celulosa. Y yo le dije, yo ya probé eso muchas veces, no funciona, esto se me va a trancar y no voy a poder terminar el doctorado, planteemos otra cosa. Y ahí Beatriz Brena, que fue mi otra tutora del proyecto, había presentado un proyecto que implicaba usar esta misma enzima que nosotros la usamos para la hidrólisis en el sentido inverso, es decir, para romper un enlace para formarlo, ¿no? Y eso implicaba trabajar con la enzima en solventes orgánicos y bueno, y dije, bueno, está bien, arranquemos por este lado. Y en ese momento yo miro 30 años para atrás, digo, teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, ¿no? Teníamos que generar una molécula nueva, teníamos que ver si esa molécula era nueva o no. En ese momento había venido el primer HPLC a la cátedra y dijimos, bueno, probemos. Y mirando para atrás 30 años después dije, no estábamos tan equivocados, el caminito lo hicimos bien, pero en ese momento no sabíamos si lo que estábamos, no teníamos un estándar, probamos con una molécula similar y bueno, fuimos avanzando ahí. Hice todo mi doctorado utilizando la enzima para sintetizar otras moléculas, haciéndolo también en forma inmovilizada, porque era una forma de que al estar, digamos, sujeta a un soporte, la enzima, esa estructura que tenía que estar en el espacio no se desarmara tan fácil, entonces eso la ayudaba. Y bueno, ahí fui metiéndome más en el mundo de los azúcares también, no solo de las enzimas, sino de las enzimas que trabajan con azúcares. De ahí, bueno, desarrollamos el proyecto, yo me doctoré, me interesó esa parte de seguir usando las moléculas, esa molécula para alterar azúcares. Ahí empecé a ver que esos azúcares modificados podían tener propiedades a nivel intestinal, porque podían ser azúcares que no los digiriera nuestro organismo, pero sí bacterias que tenemos en el intestino, y eso generaba moléculas que fortificaban el sistema inmunológico. Entonces empezamos a tratar de, bueno, ya no esta molécula, tratemos de ver qué otras pueden funcionar. La ciencia siguió avanzando y otra vez nos dimos cuenta que hay que imitar a la naturaleza, que esas moléculas que nosotros queríamos hacer, teníamos que mirar bien qué moléculas existían en la naturaleza que cumplían esa función, y me fui ahí metiendo en el mundo de las glicoproteínas, que son proteínas que tienen unidas azúcares, cosas que antes no se sabía, se le daba mucha importancia primero a las proteínas, después al ADN, que es el molde a través del cual se sintetizan las proteínas, y después se vio que esas proteínas, después de plegarse, incluso unen azúcares que son como señales que le dicen a la proteína cómo moverse dentro del organismo. Y bueno, también por esto juegan un papel muy interesante los estudiantes. Tuve esto, si es una anécdota, si la puedo decir. A mí me salió un proyecto, digo, para hacer algo, hicimos un llamado. Como siempre se presentan estudiantes, tomamos alguno, y hubo un estudiante que no quedó. Y vino y me dijo, mira, a mí igual me interesa trabajar, aunque no sea remunerado, yo quiero hacer mi trabajo final. Le dijimos, bueno, bien, te decimos en lo que estamos trabajando cada uno. Y yo le dije, mira, yo estoy queriendo sintetizar estas moléculas que inhiban
a una proteína, que es una galectina, que une este tipo de moléculas y se expresa mucho en tumores, y si podemos inhibir esta molécula podríamos trabajar en pos de tener antitumorales. Pero bueno, para probar que la inhibe tengo que tener la proteína. Como no la consigo esta galectina fácil, y una compañía me ha dicho, ¿por qué no la purificás? Mi idea es purificar, pero no tengo ni idea cómo hacerlo. Es la primera vez que trabajo en esto, así que seguramente no te interese, pero esto es lo que yo tengo para hacer. O sea, las opciones para conseguir una proteína son: o la comprás de alguien que la hizo, o la haces, digamos, de alguien que en su momento la purificaba. Hoy en día, día se pueden diseñar. Hoy se pueden diseñar. O buscás la fuente natural. Ajá. Que esta proteína, no era una enzima, esta proteína estaba en vaso y corazón de bovinos. Ajá. Pero bueno, da todo un trabajo. Y no claro, tenés que sacarla de ahí. Claro, separarla de todos los otros componentes. Teníamos algún artículo que decía cómo se hacía, pero una cosa es leer cómo se hace. Sí. Y otra cosa es tenerlo. Y yo le dije, pero mira, seguramente haya otras cosas que te interesen más, que están más avanzadas. Y volvió y me dijo, no, a mí me interesa esto. Wow, dije yo. Y fue un camino también de muchas frustraciones, porque tuvimos que aprender cómo hacerlo. A veces uno lee, hay cosas que las interpreta bien, hay otras que las interpreta mal, porque no todo está dicho, porque no siempre se pueden poner el cúmulo de detalles. Y bueno, él terminó su trabajo y vino y me dijo, bueno, mira, Cecilia, me voy a presentar a un llamado que hay acá enfrente en medicina. Le digo, sí, presentate, digo. Yo no tengo cómo pagarte, está todo bien. Y vos tenés que comer. Y se presentó, digo. Y al tiempo volvió y me dice, mira, quiero hacer el doctorado contigo, porque estoy contigo y con Teresa, que es una colega de enfrente, porque mira, lo que nosotros queremos probar es que los azúcares que se encuentran en las glicoproteínas de un parásito Fasciola hepática que ataca el hígado de las vacas, usan esos carbohidratos para evadir la respuesta inmunológica. Ok, es como que se disfrazan y se hacen pasar por una proteína que está todo bien. Se hacen pasar por proteínas. ¿Qué pasa? Nuestro organismo tiene que reconocer cuáles proteínas son propias y cuáles son ajenas. Y ellas de alguna manera usan los mecanismos que tiene nuestro organismo, en los parásitos, ¿no? Para decir, esto es mío, como para pasar como más desdibujado. Claro. Y para eso lo que necesitamos es poder remover esos azúcares, pero saber cuál es el que estamos removiendo, y ver si cuando los removemos eso deja de ocurrir, para decirlo muy concretamente. Es como la proteína viene con un bigote falso y vos le sacás el bigote. Sí, pero además no quiero mi proteína ahí en el medio, porque también la proteína que usé para sacar ese disfraz no puede ser convertirse en otro disfraz, digo, que no, es un relajo. Entonces dice, como vos trabajás inmovilizando proteínas, la idea es si podemos inmovilizar este tipo de enzimas y usarlas como una herramienta para. Y yo le dije, se llama Ernesto y hoy en día está en Holanda. Ok, le digo, yo nunca hice esto. ¿Vos estás seguro que otra vez te querés meter en algo que no tengo la menor idea de si va a funcionar o no? Porque yo uso proteínas inmovilizadas para otros sistemas, pero no para algo tan específico. Sí. Y ahí empezó otra historia, que fue inmovilizar otras enzimas, ¿no?, con las que yo venía trabajando, para una aplicación que a mí nunca se me había planteado, que es una aplicación más glicobiológica, lo que implica otros desafíos, porque entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, compremos las enzimas e inmovilicémosla, y bueno, fuimos viendo, después empezaron a surgir otras cosas, como las enzimas que estaban comerciales, no siempre se adaptaban porque trabajaban en condiciones que no eran las de la muestra. Y bueno, más adelante surgió decir, bueno, ok, ¿por qué no generamos nosotros nuestras propias enzimas en vez de diseñar las enzimas compradas? Entonces hablé con otra gente, porque con otra colega de acá, digo, mira, vos que tenés un cepario con muchos microorganismos, y ahí, bueno, planteé un proyecto y nos empezamos a buscar esas enzimas para poder inmovilizarlas. Algunas anduvieron bien, otras no, una anduvo muy bien, y ahí también nos dimos cuenta que ese era un mundo muy complejo, y muy complejo de competir con gente que tiene otros tiempos, otras herramientas en el norte. Y dije, bueno, capaz que nosotros tenemos que ir por otras aplicaciones más sencillas, y fui viendo que algunas de esas enzimas, por ejemplo, se podían utilizar
para aprovechamientos de subproductos, por ejemplo, de madera, que tienen polímeros de azúcares, digo, también, y que los podemos hacer más chiquitos utilizando algunas proteínas, y usarlos como componentes prebióticos, aquellos que yo primero había querido sintetizar de otra manera para mejorar el funcionamiento intestinal. Y dije, y acá capaz que no necesito la enzima tan pura, y puedo tener solo un concentrado, porque después voy a purificar estos productos. Entonces como que todo cierra y todo da vuelta, pero siempre con las enzimas y los azúcares. Digo, siempre mi vida, y he tenido también con otras, que ahora son colegas que fueron mis estudiantes, que también desarrollan otras cosas, y todo da vuelta. Uno a veces vuelve a eso que estudió primero con otra mirada y se descubren otras cosas. Sí, también como todo el mundo está avanzando y va combinándose las cosas, no es lo mismo algo que estudiabas hace 10 años, ahora se sabe un montón de cosas más, o capaz que no, porque nadie encontró la respuesta. Te diré que sí, porque te cuento otra anécdota. Cuando yo empecé a trabajar con Ernesto, digo, yo me tuve que familiarizar con el mundo de la inmunología, digo, ¿ah? Y Beatriz, mi tutora, digo, bueno, tiene vínculos personales con gente que trabaja en inmunología, y un día le dije, yo me voy a comprar un libro de inmunología porque la verdad no me acuerdo de nada. Y ella me dijo, no es que no te acuerdes, es que cuando vos estudiaste, todo esto no se sabía. Digo, tenés razón. Digo. Entonces, uno está siempre aprendiendo. Porque claro, uno hizo una carrera, cuando en esa parte biológica, la inmunología se ha desarrollado muchísimo, digo, toda la parte de vacunas. Entonces, se sabe mucho más sobre las respuestas inmunológicas, que claro, es verdad, cuando yo estudié, todo eso no se sabía. Entonces, es como que es un constante aprender, digo, porque a veces uno piensa que el director de tesis sabe todo más que el estudiante. No sabe, no sabemos. En realidad lo que tenemos es un poquito más de experiencia como para ver un poquitito más allá y transmitir tu experiencia a algo, pero que es desconocido, digo. O sea, que se aprende. Yo he aprendido muchísimo de los estudiantes que trabajan conmigo, digo. Sí, eso está bueno, porque a veces nos olvidamos un poco que cuando estás haciendo investigación sos de repente una de las 20 personas en el mundo que sabe del tema a ese nivel, y cuando estás haciendo un doctorado, por la definición de doctorado, se supone que estás haciendo algo novedoso, que nadie más sabe, que estás como experto mundial en esa proteína, en esa enzima, en ese procedimiento, y da miedo. A ver, te cuento otra anécdota, porque a veces yo he escuchado con gente que me dice, ¿qué investigás? ¿Vas a curar el cáncer? No, ni lejos de curar el cáncer. Tuve la oportunidad de ir a un congreso donde está la gente que sabe mucho, gente que vos mirás y decís, ¿yo qué puedo hacer si esta gente tiene todas estas herramientas? O sea, ¿qué puedo aportar yo a esto que sabe tanto? Las conferencias plenarias son 1 hora, digo, todo lo demás. Y estaba justo con este muchacho que había sido estudiante mío, que estaba en el congreso, él ya estaba trabajando en Europa, y yo le comentaba, digo, me dice, mirá, yo estaba escuchando la charla y había una muchacha que me dijo, una línea de esa diapo fue mi doctorado. O sea, un engranaje, obviamente, de una historia mucho más larga de muchos estudiantes de doctorado. Entonces, y es re importante, porque sin esos doctorados, claro, esas piecitas, pero uno a veces piensa que el doctorado es wow, premio Nobel. No, es un engranaje más el premio Nobel lo ganará alguien que tuvo la suerte de dar eso, o que a través de su trayectoria y de muchos de estos doctorados, qué sé yo, logró en conjunto, porque los premios Nobel hablamos de una persona y hoy en día no es una persona. No. Es todo un equipo atrás que a veces se reconoce y a veces no, de engranajes que fueron, digo. Entonces, somos una gotita que contribuye a algo mucho más grande, digo. Y ahora, ¿en qué estás trabajando? Y más o menos, ¿tenés una idea de para dónde querés seguir yendo? ¿O es tipo, pero ya está, lo mío son las glicoproteínas, la inmovilización, me quedo acá, muchas gracias? No, la vida o mi carácter me ha demostrado que nunca sé a dónde vengo. Tengo ahora, estoy trabajando como en varias cosas. Tengo un proyecto que es que yo te decía, de la búsqueda de enzimas que son mananasas, que hidrolizan mananos. ¿Ah? Los mananos son parte de las hemicelulosas que están en las plantas de madera blanda, como por ejemplo de pino. ¿Ah?
Y en el marco de eso, y con ayuda de gente acá de facultad, me contacté con gente que trabaja en el LATU, que lo que hace es trabajar con, más en la parte de bioenergía, de aprovechamiento de sus productos forestales. Entonces también tuve que aprender una cosa nueva, que es cómo lograr, que lo hacen con un mecanismo de explosión de vapor, o sea, romper las fibras de la madera, para poder separar de la celulosa estos mananos que nosotros tenemos. Y bueno, en el marco de este proyecto tengo un estudiante de grado, y entonces, bueno, ok, tenemos analizado mananos, pero hasta ahora no lo hemos podido hidrolizar porque ni siquiera sabemos si el problema es que en esa mezcla de cosas que tenemos componentes que inactivan la enzima nuestra, o que el azúcar ya está tan hidrolizado que no lo podemos hidrolizar, o que tenemos un problema de concentración que tenemos que trabajar con más volumen. Entonces, eso me abrió a otra cosa que no son ni las enzimas, o sea, es rescatar de todo lo que yo estudié, digo, bueno, ok, y con ayuda de gente, cómo podemos ver si a partir de esta materia prima podemos trabajar algo. Pero sigo teniendo otros estudiantes del proyecto anterior que trabajaban en la purificación de esas enzimas que son más específicas para glicobiología, y sigo con mis colaboraciones enfrente con la gente de Facultad de Medicina, que tenemos otra estudiante que va a seguir usando esas enzimas como herramientas para evaluar si las células tumorales alteran en algo la glicosilación de sus moléculas, que hacen que sean más malignas. Suena como a mucho. Yo lo único que hago es generar esas enzimas y ayudarla a ella. Ok, purificamos una molécula que se llama factor de crecimiento, estudiemos los azúcares, cambiémosle con estas herramientas los azúcares y veamos si esto era lo que hacía que la célula fuera más maligna que no. O sea, lo mío es un pedacito muy chiquitito en un engranaje muy grande, pero sigo manteniendo ese contacto, digo, con la gente en medicina. Pero sin ese pedacito muy chiquito, sin ese engranaje, el resto de las cosas probablemente no avancen, como también ese engranaje precisa de todos los de otros engranajes. Estoy colaborando con otra estudiante mía, Cecilia Porciúncula, que se está abriendo camino por un... En esto mismo, ella hizo el doctorado conmigo, pero se formó también con Patricia Sainz en lo que son herramientas de docking o de modelado molecular. Ella modela las enzimas para tratarse de ayudar, digo. En eso hizo un contacto muy lindo en España, ella sola, que eso agarrando un mail y diciendo, me interesa esto, así, y se abrió un camino muy largo, y ahí retomamos todo ese mundo de las glicoproteínas, y bueno, yo en eso colaboro con ella en lo que pueda, pero también me pone muy contenta ver que a raíz de algo que empezó hace mucho tiempo, surgen otras líneas, otras formaciones, y gente que yo nunca me hubiera dedicado al modelado molecular, pero a ella le interesa y cómo toma eso, y de eso se puede seguir trabajando, digo, en conjunto, digo. Y un poco estoy como metida como en muchas cosas. Y no descarto que mañana, porque digo, sí, también me han pedido colaboraciones de otros lados. Vos que trabajás con glicosidasas, nosotros queremos sintetizar una molécula que inhiba glicosidasas, nos podés dar una mano con el ensayo, yo qué sé. Entonces uno se va enganchando, digo, con cosas que van surgiendo, digo. ¿Y ahí cómo decidís, tipo, re voy con este proyecto, o mejor hablar con fulanito porque el tiempo es finito y no puedo estar en todo? O capaz que vos podés estar en todo, no sé. Esas son de las cosas que se aprenden. Y que yo todavía no he aprendido en algunas cosas a veces a decir no. Entonces, y ya tengo 50 y pico de años, y pasa que uno a veces quiere hacer todo y se da cuenta que el tiempo es finito. Entonces, bueno, a veces se trata de decir basta. Lo otro que te pasa es que uno apuesta a muchas cosas y no todas salen. O a veces te salen todas juntas y ahí te ves en el problema, digo. Y creo que un poco el decir voy por acá o voy por allá va en el azar de que, bueno, me financiaron este proyecto, tengo que ir por acá porque el tiempo es finito, y esto quedará esperando a si en algún momento aparece un estudiante, viene o se puede pasar, digo. Creo que va un poco por el lado de, bueno, me salió una financiación, o vino un estudiante que hacía un poco y le salió la beca, y bueno, y uno medio se va diversificando, digo, se va como encajando en lo más urgente, digo. Claro. Qué bien. ¿Y vos tenés alguna idea de
¿cuáles son las cosas que te tiran o que te llaman la atención? ¿O vas viendo y decís, esto puede ser? Porque al final te escuchaba hablar y pasaste de cosas como fortuitas de una a otra, que todas tienen como una línea que las conecta, pero capaz que no. Entonces me gusta mucho eso de que hay mucha variedad, está todo conectado, pero no. Bueno, a ver, yo me considero una persona que se adapta a las circunstancias. Yo me he cruzado con gente que me dice, yo nunca podría trabajar en la industria. Yo creo que sí que podría, o sea, creo que tengo esa capacidad de adaptarme y de comprometerme con lo que hago. Me metí en esto, lo llevo o hasta el final. Entonces, y además está eso de que la ciencia tiene que te gusta aprender y te gusta conocer. Entonces, ojo, te va formando. La vida me llevó a que he aprendido enzimas, he aprendido azúcares. Entonces uno trata de como que capitalizar eso. Y también llega un momento que los años te da que cuesta, pero la gente empieza a reconocer que vos trabajás en esto o aquello, y entonces se te acerca o vos te acercás a pedirle a otro las cosas y de ahí van surgiendo. Entonces yo creo que sí, que lo mío, el centro siempre van a ser las enzimas, eso seguro, pero me he desviado a veces de las enzimas, a veces más a la parte más glicobiológica, y ahora volví a lo que es más el centro de la bioquímica clásica, que es purificar enzimas. Como que vas y venís, pero yo creo que el centro mío siempre van a ser las enzimas. La inmovilización es una herramienta que quedó, pero como fue con lo que empecé, siempre anda en la vuelta y vuelve. Entonces, sí, yo te diría que la vida ya me definió como que voy a seguir trabajando con enzimas y con carbohidratos. Pero también me gustan los desafíos, entonces cuando viene alguien a probarte, a plantearte algo dentro de la línea que uno maneja, a veces uno se desvía arrancando para otros lados. ¿Y quién te dice si de repente te va bien, empezás a aprender otras cosas y también vas por ese lado? Digo. Sí, también suena a como un espacio limitado, decir, con enzimas y con azúcares. Pero es un montón, hay pila de enzimas y pila de azúcares. Sí, es... los azúcares, como yo digo, nadie los quiere. Digo, son moléculas que uno las mira y parecen igualitas, ¿no? Sí. Parecen muy parecidas. Y el hecho de que, un azúcar en general es una molécula que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, pero como están puestos en el espacio, aunque sea que un hidroxilo está hacia arriba en el espacio o hacia abajo, le cambia completamente las propiedades. Y son muy difíciles de separar uno de otro. Entonces, en general, si vos querés lo que se le llama elucidar una estructura, es decir, bueno, sinteticé esto, quiero saber si sinteticé lo que quise, vas y pedís de repente un molécula, no, azúcares no, porque de repente hay moléculas más chiquitas que tienen grupos funcionales más distintos y más característicos que son más fáciles de identificar. En eso tengo que decir que hemos trabajado con Carolina Fontana, que está en Paysandú, que es una genia. Vos le das una mezcla y ella te hace un análisis por resonancia magnética y vos te quedas así. Oka, yo te voy a creer que... Y en eso me he metido en hacer ya de vieja un curso y tratar de entender, porque a mí me gusta tratar de entender, aunque yo no soy orgánica ni me voy a dedicar a la orgánica, tratar de entender cómo ella hace para identificar ese tipo de estructuras para poder hablar con ella. Digo. Entonces... Qué bien. Eso está bueno, porque no hay mucha gente que se tome como ese trabajo tipo, vos elucidaste la estructura, dale gas, fantástico, pero decir, no, voy a tratar de entender qué está pasando. Bueno, mi marido me dice, no tenés que entender todo. Bueno, es que yo si no entiendo las cosas, no puedo seguir adelante si no entiendo. Yo tengo que entender de dónde sale este resultado. No puedo repetir como un loro esto. Digo. Claro. Es una impronta. A veces hay que también decir, bueno, hay que aprender a colaborar sin obsesionarse por entender todo, porque si no uno no puede abarcar todo. Eso es otra parte, digo, de que se va aprendiendo también. Eso me parece también va un poco en la experiencia y en decir, bueno, en esto me vale la pena dedicar el tiempo de tratar de entender y en esto puedo decir, sí, que se manejen. Otra cosa que uno a veces es muy obsesivo de estar atrás, porque las cosas... De los estudiantes yo llegué al punto de decir, bueno, se tienen que equivocar. Se pierde tiempo cuando uno se equivoca, pero se aprende. Y yo no puedo estar atrás todo el tiempo porque tengo otras cosas que hacer. Y eso también se aprende a diversificar. Bueno, y si nos equivocamos, arrancamos de vuelta.
que eso te lleva a los tiempos de ahora, es que tenés que publicar, tenés que sacar un artículo. Entonces, y es toda una vorágine, y equivocarse es parte del aprendizaje. Y lo importante es el resultado que obtenés, no si lo obtuve en un año y si tuve 50 publicaciones, pero eso genera como un estrés importante que uno a veces hasta se termina descuidando la prolijidad con la que hago las cosas y la certeza que yo tengo en aras a que esto tiene que salir más rápido, porque si no, me van a castigar y me van a sacar de la ANE, yo qué sé. Publica o perece. Publica o perece. Publish or perish. Fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Y esto, ni que lo hubiéramos planificado, me lleva muy bien a pasar a la única y mejor sección de este podcast. Hablando de equivocarse y de fallar y de los tiempos y las presiones, que es esta exploración que estoy haciendo sobre el éxito y el fracaso, porque en ciencia fracasamos mucho y sin embargo se piensa como que si fracasaste sos una fracasada. Y qué horrible fracasar. Sin embargo, el éxito está hecho, en mi opinión, de pequeños fracasos. Así que me gustaría si podés compartir alguna historia de un fracaso, de una metida de pata, de alguna cosa que en su momento no estuvo buena, pero después esto, o fue un aprendizaje, o no fue tan grave, o incluso te llevó a algo que no te hubieras esperado. Bueno, a ver, sí, de todos los fracasos se aprende o no. Me acuerdo que uno lo vivió con una frustración, y como hablamos antes de empezar por el día, nadie se murió, no pasó nada, fueron 15 días, digo, yo qué sé. Yo estaba trabajando en queriendo inmovilizar una enzima, y de buenas a primeras un día deja de pasar. No. Qué raro esto. O sea, quería inmovilizarla porque yo la necesitaba usar para otra cosa. Pero pasaban dos cosas. No se me unía, pero normalmente yo tenía que trabajar a un pH tal que hacía que la enzima se inactivara bastante, perdiera en el proceso bastante actividad, y tampoco eso ocurría. ¿Ah? Cambias una cosa, cambias la otra, buscas un reactivo. Es que como que parece que el mundo se te viene abajo, digo, que te vas. Hasta que en determinado momento yo dije, será un problema del pH. Y fui a agarrar el buffer con el que yo preparaba, y con una tirita de pH no estaba el pH que se suponía que tenía que estar, y lo que había pasado es que el electrodo estaba mal. Y bueno, por un lado decimos, bueno, aleluya, este era el problema, encontramos el problema. Y entonces uno ahí empieza a tener más cuidado, aprende a decir, ups, cuando las cosas dejan de funcionar como estaban, busquemos cuál es el problema. No tratemos, entonces, y una cuestión tan sencilla como el pH de un buffer, que es algo que hacemos de rutina, me puede cambiar todo lo que hago. Sí. Relacionado con eso, en otra etapa, Gente Orgánica nos había pedido si podíamos evaluar unos compuestos a ver si tenían actividad para inhibir unas glicosidasas. Yo los pruebo, sabíamos en el ensayo cómo hacíamos. Qué bueno, yo digo, reinhiben, ¿no? Tremendo compuesto. Y viene Beatriz, que es mi tutora, me dice, ¿vos le chequeaste el pH para estar segura que es el compuesto y no es el pH? No, pero lo puso en un buffer. Los buffers son soluciones que mantienen el pH. Me dice, mira, este era un compuesto que tenía una amina, que las aminas son muy fuertes y te mueven el pH. Claro. Bueno, acá lo chequeé. Cuando voy a chequear, el pH se había movido, la enzima no funcionaba ese pH, no por el compuesto, sino por la enzima. Y vos decís, otro aprendizaje, una cuestión muy sencilla, que es no hacer esos pequeños controles por suponer que las cosas van a funcionar como yo pienso, y de repente estoy sacando una conclusión que es cualquiera. Y vos decís, qué suerte que ella vino y me lo dijo. Y ahí es donde yo veo el valor de los tutores, alguien que ya se equivocó, que ya le pasaron cosas y que viene y te las dice. Y yo a veces cuando hablo con los estudiantes le dije, probá esto. Y me miran, no, probalo, no estoy pensando que seas inútil. Estoy sabiendo que a veces pasan cosas y cosas que me pasaron a mí, mejor probémosla. Claro.
en eso de probar otra, yo había puesto una práctica muy linda de cuando se hacían ahora, se retomaron micropasantías para estudiantes de secundaria, y bueno, tomando un tema que le fuera de afinidad, yo les proponía hidrolizar lactosa en leche mismo, y evaluarla y compararla con las leches comerciales que ya existían, y para eso hacíamos una cromatografía en capa fina. Un año salió muy lindo, yo bueno, lo planteo para el año siguiente, y yo soy como un poco obsesiva, ¿no? Ya está, esto funciona, no pierdas tiempo probando lo que ya probaste N veces. Pues ese día fuimos a correr la TLC y dio cualquiera. ¿Qué me había pasado? Yo buscaba el frasco de uno de los reactivos de hidróxido de amonio, encontré un frasco que no era el que a mí me parecía que usábamos siempre, dije no, mejor uso unos que Cecilia, una compañía mía, tenía ya separados en un frasquito, y resulta que ese tenía mucho tiempo y estaba descompuesto y no caminó como tenía que caminar. Y yo dije, ay, nunca se puede dejar al azar, por más que uno haga muchas cosas, a veces te juegan estas malas pasadas. Y eso sí fue una frustración grande, pero no por mí, porque yo sabía que funcionaba. Era la frustración de que los chiquilines no hubieran podido ver lo que yo les quería mostrar, que se los mostré en otra foto, pero no es lo mismo. Es eso que ellos ven que dicen, wow. Entonces, bueno, también uno aprende que a veces, cuando uno va a plantear algo, sobre todo para enseñar, más vale chequear todo antes, porque a veces pasan cosas, por más que uno sepa que lo hizo... que siempre funciona. Claro, siempre puede haber una vez que puede fallar algo que yo no tengo previsto, y entonces no cuesta nada no jugársela, pero también uno va aprendiendo de eso, digo. Sí, yo con nuestros estudiantes es al revés, todo lo que puede fallar, fallará. Entonces vos tenés que asegurarte de que no falle. Y después algo más te va a fallar. Eso pasa pila. Sí, o que te olvidaste de poner un reactivo, o que te olvidaste de ponerlo en el canasto y no te lo llevaste, y después lo tenés. Y bueno, para ir terminando, igual a mí me gusta mucho hablar de fracasos. Una investigadora del IPSE decía, yo soy muy exitosa fracasando. Pero me gustaría hablar de la contraparte, del éxito, porque también está bueno tirarse un poco de flores, darse palmaditas en la espalda. Y me gustaría que nos cuentes o bien el momento en que vos sentiste que sos una científica hecha y derecha, lo que yo llamo el momento mamá llegué, o cómo te imaginás que sería eso dentro de 10 años mirando para atrás, ¿qué querrías dar? A ver, no te puedo decir el momento preciso, ¿no? No me acuerdo si fue, no sé si escribiendo un proyecto o escribiendo un artículo, que en determinado momento miré para atrás, incluso se lo dije a Beatriz, que fue mi tutora. Capaz que fue cuando se doctoró Cecilia, que fue mi primera estudiante, que vos decís, hace 20 años cuando yo era estudiante de doctorado, le digo, ¿vos te acordás? La primera vez que pinchamos la HPLC, dijimos, ¿será este pico lo que estamos buscando? ¿Será o no será? Y cuando ella, creo que fue ahí, cuando Cecilia se doctoró, ya había hecho esos espectros en masa, en RMN, digo, todo lo demás, y estaba más que probado que eso con lo que habíamos empezado estaba bien. Y bueno, dije, parece mentira, qué caminito de 20 años, cómo llegué. No sé si eso me hace exitosa o no. Digo, ahora estoy en un momento que después de mucho tiempo he tenido la suerte, porque más allá de que uno escriba bien, yo creo que para que salgan los proyectos tiene que haber una cuota aparte de suerte, de que de repente el tema interesó en el momento o se priorizó, porque cada llamado quedan muchísimos proyectos sin financiar, no porque sean malos, pero hay una casuística. Y dije, bueno, estoy en un momento donde me han salido en 2 o 3 oportunidades que he podido tener mis estudiantes y todo lo demás, y mirás para atrás y dije, bueno, lo pude compatibilizar con mi vida. Digo, yo sé que puede sonar un cliché, pero siendo mujer, siendo madre, tener que hacer ese caminito, porque uno va a la mesada, pero uno le pasan cosas, digo. Se te enferman tus hijos, tenés que cambiar las cosas, tenés que venir a trabajar preocupado, digo, por otra cosa. Te enfermas vos, que sos una persona humana. Y decís, bueno, se puede, digo.
también, bueno, lo que puede ser el éxito para uno puede ser el fracaso para otro. Me tocó ir, ahí es cuando uno se empieza a sentir vieja, digo, a unas conferencias en Estados Unidos, donde se me acercaban muchachas que eran estudiantes y me decían, ¿vos tenés cargo en la universidad? Sí. Y me dice, ¿y se puede? Porque vienen de un mundo donde es el mundo de los hombres. Digo, mira, ¿será que en mi país se paga tan poco estas cosas que se ve que a los hombres... Pero es una realidad, ahora se ve más, digo, que no es atractivo ser un docente universitario y capaz que nos dejan un poquito el campo más a las mujeres, digo. Capaz que va eso, pero ellas lo veían como una frustración de que era un mundo de hombres, digo. Que uno piensa que en la ciencia hay muchas mujeres, es verdad que hay muchas mujeres, muchas muy formadas y estudian, pero muchas van dejando en el camino después de los doctorados porque se hace difícil compatibilizarlo de repente con la maternidad o con otros intereses. Por eso que yo te decía, ese ritmo que parece que hay que seguir, y yo entiendo que no, a ver, entiendo que hay lugar para todos en la ciencia. Tiene que haber gente muy descollante, que si quiere duerma y viva en el laboratorio, y tenés que tener de otras esa gente que también tiene que tener vida, ¿no? Porque venir acá a enclaustrarse... Y también gente que cumpla otros roles como el tuyo de comunicación o como el de enseñar o como el de transmitir entusiasmo a otros. Y para mí, de las cosas como más exitosas es cada vez que un estudiante mío llega y termina. Y algunos, habiendo pasado muchas dificultades, que vos decís, bueno, llegamos, lo conseguimos. Dulce de leche. Culminamos la etapa, porque a veces hay que culminar etapas, que todo termina ahí, ¿no? ¿Hicimos el súper descubrimiento? No, pero aprendimos un montón en el camino. Yo qué sé, para mí... Y el buffer estuvo siempre bien. Y el buffer estuvo siempre bien. O no, ¿tan? Pero a mí que me digan a veces, que me lo han dicho alguna vez, gracias por todos los rezongos, digo, rezongos me refiero. Sí. Dale, no te atrases, escribí, digo, esto tenés que defenderlo, tenés que terminarlo. Es eso que uno a veces... Yo a veces comparo, siempre digo, tengo mis hijos biológicos y mis hijos científicos. Digo, que alguien venga y te diga, bueno, gracias porque valoro que me hayas ayudado a llegar acá, a pesar de los rezongos, los enojos a veces, porque se demoran. Para mí eso es un éxito, que la gente valore o te agradezca lo que hiciste, para mí es de las cosas... más exitosa, más que los papers. El paper también, cuando después de remar mucho uno le sale algo, sobre todo creo que a veces, Batista, mi tutor, decía, no se valora lo que no cuesta, y creo que tiene razón. Que uno valora más aquellas cosas que le costaron, digo. Y yo creo que sí que hay que dejar un mensaje, y va a sonar un cliché, no importa. Como el de Tavares cuando decía, el camino es la recompensa, no es llegar... Es lo que uno generó en el camino, y que uno también genera amigos y a veces sí, a veces no, digo, pero a mí me ha tocado la suerte de generar un grupo de amigos con los que trabajamos hace 20 años y con los que muchas veces compartimos las frustraciones. Es decir, y a veces es apoyar el hombro cuando al otro las cosas no le salen bien. A veces vienen palos muy duros, las evaluaciones a veces son muy complejas, cuando se reciben devoluciones duras que no valoran el esfuerzo que cuesta llegar. Digo. Yo no digo que no haya que esforzarse y que las cosas no se evalúen por cosas tangibles como un paper, un proyecto, qué sé yo. Pero hay otro montón de cosas que la gente deja en el camino que a veces hacen que mucha gente se desmotiva y abandone. Y a veces gente que podía haber contribuido mucho porque no alcanza los estándares de tiempos, de velocidades y de cosas con las que hay que hacer las cosas. Digo, y eso no lo hace ni más ni menos valorable, digo. Sí. Muchas gracias, me encanta. Bueno, digo, para cerrar del todo, no sé si hay algo más que quieras compartir con nosotros. No, esto fue como una catarsis. No, fue hermoso. Y decir, bueno, dejemos fluir, digo. Sí, es la idea. Si alguien después de escuchar esto dice, capaz que las enzimas también son mi vida, ¿cómo hace para arrimarse a la cátedra de bioquímica? No es más cátedra, es área, pero yo le sigo diciendo cátedra. Al área bioquímica y empezar a descubrir este mundo de la investigación. ¿Cómo puede hacer? A ver, obviamente, digo, para entrar a la área de bioquímica lo primero es haber cursado bioquímica, ¿no? Y haber aprobado el examen, pero después puede ser tan sencillo como mandar un mail, golpear una puerta
y decir, me interesa trabajar en esto. Nosotros, bueno, vos nos ayudaste mucho con eso, ahora tenemos la página web. Que ahora tengo que ir a actualizar algunas cosas, donde intentamos mostrar las cosas que hacemos, pero alcanza de verdad con golpear una puerta, mandar un mail. Hoy en día quizás con todo lo que es el CEFI de Facultad de Química se va a organizar más como la parte formal de que los estudiantes puedan acceder, pero a veces es golpear y decir, me interesa trabajar, en esto, porque pese a todo somos seres humanos comunes y corrientes como todo lo demás, y yo le digo a los estudiantes, se puede, es más, ahora, por ejemplo, ahora viene el ENACI. Yo tengo un estudiante que hace 3 meses que empezó a trabajar. Y dije, bueno, vamos a presentar algo. No importa, mucho o poco, porque esa experiencia de ir y de presentar tu trabajo, obviamente, no vas a ir a una presentación oral, será un póster, será un e-póster y veremos, pero eso de participar de ese mundo, de mostrar tu trabajo, de que otros lo escuchen, creo que es una cosa valorable. O sea, que yo creo que es solo golpear, y eso sí, tener ganas. Y una pregunta que hacemos a veces cuando hacemos los proyectos, que le hacemos, es cómo te ves frente a las frustraciones. Porque lo más probable es que la mitad de lo que hagas no te dé. ¿La mitad nomás? O el 90%. ¿Cómo te ves para enfrentar esa situación? Porque el tema es, yo tuve una estudiante que me encantaba porque yo siempre era muy pum para arriba y me decía, mira, Cecilia. Y ojalá, a mí me llevó mucho tiempo aprender eso. Ya va a salir. Me dice, a mí lo único que me amarga es lo que no sale porque yo me equivoqué, porque estaba distraída, porque no presté atención. Pero lo demás ya va a salir. Me dice, ¿por qué? No, qué genial. Y esa, por más que cuesta mucho, es la actitud. Ya va a salir, o sea, no bajar los brazos, por supuesto que hacerlo con el mayor criterio posible, todo lo demás, pero como yo le digo, si ya supiera lo que va a dar, no lo estaría investigando, no, claro. O sea, ya sabría que va a dar. Entonces, muchas cosas salen después de muchos fracasos, y muchas cosas se han descubierto buscando otra cosa, y en el error me di cuenta de otra cosa distinta, Entonces, creo que es tan fácil como eso, y tener ilusión y ganas de aprender, porque eso sí, la investigación sin ganas de aprender no es un trabajo rutinario, es un trabajo de leo, aprendo, no me sale, me doy cuenta que la macañé, tenía que haber hecho esto, lo tenía que haber hecho primero, o no, y a veces es fortuito, a veces yo he dicho, probemos, porque ¿para qué vamos a sistematizar algo que no sabemos ni siquiera si anda? Claro. Probemos. Si funciona, volvemos para atrás y vamos más pausados. Pero se va aprendiendo. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por regalarme esta hora y todas las anécdotas. Y nos seguiremos encontrando por ahí, por allá. Si se me antoja hacer glicoproteínas, ya sé qué preguntarle. Muchas gracias, Lea, que vos haces algo que es muy importante y también que perdemos de vista los que hacemos ciencia, que es comunicarla. Es que los demás entiendan y vean lo que hacemos, y no que nos vean como unos bichos raros, que se entienda, que la sociedad entienda que esto es contribuir a todo, también, y sobre todo que la gente más joven sepa que puede, que no es una cuestión inalcanzable, o sea, me tiene que gustar, sí, y tiene sus sacrificios. Pero cualquiera puede hacerlo, cualquiera medianamente que le guste, que tenga facilidad, pero te quiero decir que no tengo que haber nacido, y capaz que nací tocado por una varita mágica, pero primero tengo que empezar a hacer todo ese caminito hasta descubrir eso, Sí, pero bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Soledad. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si quieres encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo puedes hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en los otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, puedes encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y puedes comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter. Es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Cecilia o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox o en Apple Podcasts o en las redes, que nos ayuda a visibilizar este podcast. Ya están abiertas las votaciones para los premios iVoox 2023 y podés votar por un podcast de ciencia y por nuestro podcast hermano Perdidos en el Éter. Solo tenés que ir a bit.ly/votciencia23, es
bit.ly/VOTciencia, VOTciencia23, y bit.ly/VOTperdidos23 para votar por cada uno, pero a menos que uses la app de iVoox, tiene que ser en tu computadora, no en un celular. Podés votar a tantos podcasts como vos quieras y tenés tiempo hasta el 24 de octubre incluido. Muchas gracias. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. El boludato de hoy es que en un día normal, en un día cualquiera, producís 1 litro de saliva. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar, ponele, no puedo prometer nada, en 2 semanas.